Hola a todos. En esta ocasión quiero compartirles cómo se realiza el cálculo de ratio de Sharpe con data histórica en Excel, ¿sí? Para los que no conocen mucho este tema, el ratio de Sharpe es un indicador que mide cuánto ganamos, pero en base al riesgo que asumimos, ¿no? No solo es que tenga un rendimiento alto, sino qué riesgo estamos asumiendo para obtener ese rendimiento. Entonces es una métrica que nos ayuda a dar un ratio que nos permite tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, si vemos dos portafolios y vemos que uno tiene un ratio de 1.5 y el otro es 0.5, entonces eso nos da una referencia de qué porcentaje de rendimiento extra estamos obteniendo por cada unidad de riesgo que asumimos, ¿ya? Entonces, la fórmula que, la fórmula que se utiliza, voy a mostrarles acá, básicamente es esta, ¿no? Voy a hacer dos métodos. El más conocido, que es básicamente el de acá, que es calcular el rendimiento del portafolio o del activo, restarle el rendimiento de la tasa libre de riesgo, ¿no? Que normalmente se determina con el rendimiento de las letras del Tesoro americano de 3 meses, y dividir entre la volatilidad. Ese es el más común, el más rápido. Pero el que también vemos en algunas plataformas, que es el otro método más específico, es el que muestra acá abajo, que básicamente es parecido porque es calcular igual el rendimiento del portafolio o del activo va a ser data mensual, entonces va a ser de cada mes, restarle el rendimiento de la tasa libre de riesgo y dividirlo entre la volatilidad de ese activo o de ese portafolio, ¿no? Multiplicado por la raíz de 12. Entonces, ese es el dato más exacto y normalmente lo obtienes con data histórica mensual, ¿no? Puede hacerla semanal o anual. Entonces voy a explicar los dos métodos y espero que con eso lo tengan súper claro. Mira, a ver, como saben, todo lo hacemos en Excel. Entonces vamos y por ahí yo tengo acá los resultados, pero tengo la plantilla, ¿sí? Entonces algo que hemos hecho ya constantemente es sacar data histórica. Voy a sacar data histórica directa de Excel. Acuérdense que cuando saco directo Excel es sin dividendos. Y para eso tengo que calcular pues volatilidades y rendimientos. Entonces vamos a hacerlo lo mismo. Ponemos la fórmula historial de cotizaciones. Elegimos el activo. Elegimos la fecha inicial, la fecha final. Data va a ser data mensual, sin encabezados. Primero que me muestre la fecha y luego el precio de cierre, sin dividendos. Con eso obtengo los precios de este activo. Voy a hacer una cartera 60-40 con estos ETFs. El SPY que representa el Standard Poor's 500 y el IF a bonos de duración intermedia. Entonces, la data de precios sería historial de cotizaciones, el activo, fecha inicial, fecha final, data mensual, sin encabezados y solo precios de cierre. ¿Ok? Entonces obtenemos los cierres. ¿Qué más obtenemos? Los rendimientos. Los rendimientos mensuales ya sabemos que es dividir precio actual entre el precio anterior menos 1. Jalamos la fórmula y podemos correr la fórmula para el siguiente. Entonces con eso ya tengo las volatilidades, perdón, la desviación estándar de cada mes de cada activo. Antes de calcular el portafolio, vamos a ir calculando los, los rendimientos y volatilidades de estos activos, ¿sí? Entonces, acuérdense que siempre se calcula los intervalos, que es contar todos los registros y restarle 1. Acá tenemos uno y el otro. Entonces el rendimiento mensual, como ya lo hemos visto también varias veces, es el precio final del activo o del portafolio, que en este caso es este, dividido entre el precio inicial, ¿no? Es el famoso KGR, elevado a la 1 entre los intervalos y le restamos 1.
Lo que nos dice acá es que en promedio ha crecido un 0.65 mensual y el IF un 0.04%. El rendimiento anualizado es 1 más la tasa mensual elevado a la 12 menos 1. Entonces este activo ha rendido 8 y este activo ha rendido 0.53. ¿Qué más? La volatilidad mensual es la desviación estándar de los rendimientos mensuales. Acá está, 461 y 1.97. Y la volatilidad anual vendría a ser la volatilidad mensual por la raíz de 12, porque los registros o la data es mensual. Listo, obtenemos eso. Entonces vamos a hacer el método 1, que es el rendimiento del portafolio del activo. Acá sería el rendimiento, ¿no?, del activo. Vamos a hacer el ejemplo con el rendimiento del activo, restándole la tasa, el rendimiento de la tasa libre de riesgo, que todavía no la tenemos, y dividirlo entre la desviación o la volatilidad anual del activo o del portafolio. Tenemos todos los datos excepto el rendimiento de la tasa libre de riesgo. Entonces para eso vamos a ir acá y miren, yo les voy a dejar el link de esta página web que es de FRED, y acá lo que tienen que hacer ya es de acuerdo a la data que están viendo. O sea, si por ejemplo los rendimientos que estamos obteniendo son de diciembre de 2007 a marzo 2025, entonces en la página web de FRED tienen que poner acá de diciembre de 2007 a marzo de 2025. Si ustedes lo descargan, ¿no?, en Excel, acá lo estoy descargando, lo que obtienen es la información. La voy a copiar y lo voy a pegar acá. He puesto una pestaña que se llama RF. Vamos a pegarlo, ¿sí? Y listo. Entonces vamos a hacer el cálculo de el rendimiento, porque recuerden que estamos tomando rendimientos geométricos, ¿no? El KGR es un rendimiento geométrico. Entonces acá el problema es que en el otro obtenemos los datos o el rendimiento geométrico porque tenemos los precios. En este caso lo que tenemos son los rendimientos anualizados al cierre de cada mes. Quiere decir que en diciembre la tasa libre de riesgo de diciembre anualizada era 3%, 2,75, y como saben actualmente estamos en 4,20 según este cierre de marzo del 2025, pero está en valores enteros. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a dividir esto entre 100, ¿no?, para hallarlo en porcentajes. Ahí está. Y como son tasas nominales, lo que vamos a hacer es mensualizarlo solo dividiéndolo entre 12. ¿Sí? Básicamente es eso. Y ahora, con esta data podemos usar esta fórmula de rendimiento anualizado, que básicamente es con estos registros, ¿no?, hacer 1 más el rendimiento de cada activo multiplicado, ¿no?, o elevado a la 1 entre los intervalos, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer, por ejemplo, acá contar todos los registros, contar todos los registros, restarle 1, son 207 registros, y acá vamos a hacer esta fórmula. Pero como hay una forma de hacerlo más rápido, sería hacer producto de 1 más el rango, pero el rango ya no es desde el primer registro porque sería desde el segundo hasta abajo, ¿sí? A esto lo elevamos a la 1 entre n y le restamos 1. Acá en la fórmula, al ponerlos elevado a la 12, lo que lo está haciendo analizando directamente, yo lo estoy haciendo por partes. Entonces, básicamente tenemos que hacer el cálculo de cada uno, o sea, esta misma fórmula que he hecho, 1 más, no pongo un producto, sino 1 más la tasa elevada a la 1 sobre 207 menos 1 de cada registro y multiplicarlos registro por registro. Eso se reemplaza con esta fórmula. Producto de 1 más el rango elevado a la 1 entre los intervalos menos 1.
Podría poner de frente 12, pero lo voy a hacer por partes. Como esta es una tasa de rendimiento mensual, yo lo puedo anualizar haciendo 1 más la tasa elevado a la 12 menos 1. ¿Sí? Entonces, lo que nos está diciendo es que en este rango de tiempo, las letras del tesoro en promedio han rendido 1,21, bajo el concepto del rendimiento geométrico, que es lo mismo o el equivalente al KGR. Por eso es que se tiene que guardar esa coherencia. Entonces, ¿el rendimiento cuál sería? 1,21. Voy a fijarlo. Entonces, vamos a usarlo. Ahora sí, el método 1, ¿qué es? Al rendimiento anual geométrico le resto la tasa libre de riesgo y lo divido entre la volatilidad. Entonces, lo que nos dice acá es que el SPI tiene un ratio de Sharpe de 0,43, ¿no? Por cada unidad de riesgo, 0,43 de rendimiento adicional sobre la tasa libre de riesgo. El IF es ineficiente, ¿no? Porque el rendimiento es tan bajo que es 0,53. Si le restas la tasa libre de riesgo, se hace negativo. Entonces, pero eso es lo que sale. Ojo que esos son datos sin dividendos. Lo correcto sería tomar data con dividendos para obtener el rendimiento total de cada activo. Entonces, ese sería el método 1, ¿sí? Pero ahora lo vamos a terminar de hacer para el portafolio. Entonces recuerden que para el portafolio, este es un portafolio 60-40, entonces acá hacemos las columnas de los activos, el portafolio, y con eso vamos a hallar el rendimiento. Lo que hacemos es 60% en SPI y 40% en IF. Entonces el portafolio vamos a asumir que comienza con $10.000 y en el periodo inicial el 60% es SPI y el 40% es IF. Acuérdense que estas simulaciones las hacemos sobre la base que ese es un un rebalanceo mensual. Entonces, el primer mes, ¿cuál sería el valor del portafolio? Lo invertido en el activo 1 por 1 más el rendimiento del activo 1 más lo invertido en el activo 2 por 1 más el rendimiento del activo 2. Hasta ahí, todo bien. Ahora, como es rebalanceo mensual, lo que tenemos que hacer es rebalancear el portafolio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que SPI o el activo 1, lo invertido, ¿cuánto sería? El 60%, y acá vamos a fijar el número, sería así, por el total del activo. Vamos a fijar acá la columna. Ahí está. Si yo jalo la fórmula a la derecha, ¿bien? Sería esto, y la suma de los dos es el portafolio. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hacer el rebalanceo mensual? Que si yo voy hasta el final del periodo analizado y hago el mismo cálculo, ¿cuánto es el activo 1 entre el total del portafolio? Va a decir que es el 60%, ¿sí? Ya sacaré un video hablando de este tema del rebalanceo, pero para fines de esta explicación lo vamos a hacer así, con el rebalanceo mensual. Entonces, una vez que ya tengo el portafolio, pues ya puedo hallar su rendimiento mensual, que sería el valor actual del portafolio entre el valor anterior, menos 1. Jalo la fórmula y obtengo el rendimiento mensual del portafolio. Entonces, hacemos lo mismo. Para hallar las métricas del portafolio, hallamos los intervalos de los registros. Restamos 1. Hacemos el cálculo del KGR o rendimiento mensual, sería valor final del portafolio. Vamos a ir hasta el final. Entre valor inicial del portafolio elevado a la 1 entre los intervalos. Y a todo esto le restamos 1. 0,44. El rendimiento anual, 1 más rendimiento mensual elevado a la 12 menos 1. Tenemos que el portafolio ha rendido en promedio 5,41. La volatilidad mensual sería la desviación estándar
de los rendimientos mensuales del portafolio. Y la volatilidad anual sería esta volatilidad mensual por la raíz de 12. 981. Entonces la combinación de esos dos activos hace que la volatilidad baje, el rendimiento sea intermedio y el ratio de Sharpe, pues hacemos tras la fórmula, que sería rendimiento anual del portafolio menos la tasa libre de riesgo anualizada dividido entre la volatilidad. Entonces, miren, esto es lo que se conoce normalmente, es lo que uno encontraría, ¿sí? Entonces, es solo una referencia. Cuando tienes datos anuales o rendimientos anuales y volatilidad anuales, podrías hallar esta fórmula y tener una idea de cuál es tu ratio de Sharpe. Normalmente el ratio de Sharpe, mientras mayor, es mejor porque obtienes más rendimiento sobre la tasa libre de riesgo por cada unidad de riesgo que asumes, ¿sí? Entonces el objetivo de estas combinaciones de portafolio es maximizar el ratio de Sharpe. Ahora, el método 2 obtiene datos más exactos, ¿sí? Entonces, miren, yo voy a hacer las fórmulas acá para que vean cuál es el resultado y luego voy a hacer lo mismo con datos incluido dividendos, que es con lo que vamos a comparar con la página web de Portfolio Visualizer, porque ellos lo calculan con retornos totales, ¿sí? Pero primero vamos a acabar acá, o vamos a continuar acá. Entonces, acá está la fórmula del método 2 del ratio de Sharpe. Esto que ven acá se conoce como el exceso de rendimiento. Es restar el rendimiento del activo o del portafolio, la tasa libre de riesgo, entre la desviación estándar de ese exceso de rendimiento de cada activo o del portafolio. Entonces, mira, acá yo he puesto ciertos datos. Rent de RF es el rendimiento de la tasa libre de riesgo. ¿Cuál sería? Desde acá, desde enero del 2008, el mensual, ¿sí? Y lo llevo hasta el final. Eso sería la tasa libre de riesgo. Entonces en la fórmula me pide el exceso de rendimiento. ¿Qué viene a ser? Si lo calculo para el SPY, sería el rendimiento mensual de la tasa del SPY menos el rendimiento de la tasa libre de riesgo. Ahí está. Para el IF sería el rendimiento de IF menos el rendimiento de la tasa libre de riesgo. Este es el exceso de rendimiento, ¿sí? Y como ya tenemos los datos del portafolio, sería igual el rendimiento del portafolio menos el rendimiento de la tasa libre de riesgo. Ahí está. Listo. Entonces, para hallar el ratio de Sharpe, lo que dice es que se calcule el rendimiento de ese exceso, de los excesos de rendimiento sobre la tasa libre de riesgo. Entonces, ese rendimiento es solo un promedio aritmético. Si calculan el promedio de estos rendimientos, como los tengo adyacentes, entonces puedo jalar la fórmula, obtengo el rendimiento mensual, ¿sí? La volatilidad también sería igual, la desviación estándar de estos excesos de rendimiento sobre la tasa libre de riesgo. Ojo que esos datos son mensuales, ¿sí? Entonces, como dice acá la fórmula, acá está la volatilidad mensual del exceso de rendimiento de cada activo o del portafolio. Entonces, para hallar el ratio de Sharpe, lo que dice es, divides el rendimiento calculado entre la volatilidad por la raíz de 12. De repente muchos no han visto estas fórmulas. Yo también, a raíz de tratar de explicarles bien estos temas, investigo y sí me da sentido. Si bien es cierto, son datos parecidos, no son iguales, y hasta donde yo he logrado investigar, la forma correcta de calcular el ratio de Sharpe es bajo el método 2, ¿sí? Entonces vamos a hacer algo diferente o algo adicional. Normalmente ya saben que me gusta compararlo con un Portfolio Visualizer. Entonces vamos a hacer algo. Miren, si yo voy al Backtest Portafolio, ¿no? Y calculo
o sea, elijo los activos. Vamos a elegir SPI, IEF. Entonces vamos a borrar esto, vamos a borrar esto. Voy a ponerlo así. Como que el portafolio 1 es solo el SPI, el portafolio 2 es solo IF y el portafolio 3 es el 6040 que estamos viendo. ¿Sí? ¿Qué más vamos a editar? Acá en Settings, más datos. Desde el 2008 al 2025, rebalanceo mensual y sin reinversión de dividendos para que sea congruente con lo que estamos haciendo. Miren, cuando yo hago los cálculos, vamos a... perdón, acá también como ya estamos en abril, ¿hasta qué fecha me ha tomado los datos? Hasta abril, ¿sí? Yo estoy tomando datos hasta marzo, entonces vamos a ponerlo desde enero hasta marzo. ¿Sí? Ahí está. Ya. Ahora sí, miren. Entonces el rendimiento hasta marzo del 2025, ven, es 809, 053 y 541. Ven acá, coincide. La volatilidad, 1597. Acuérdense que acá el portafolio Visualizer, las volatilidades las saca en base a retornos totales. ¿Qué quiere decir? Incluyendo dividendos. Por eso es que no coincide, es parecido. Y lo mismo para los cálculos de ratio Sharpe, ¿ven? No coincide. El dato que te bota acá es bajo el método 2 que hemos hecho, ¿sí? Ahora es lo que les quiero demostrar. ¿Por qué no coincide? Porque también sus cálculos, a pesar que estoy haciendo sin dividendos, los calcula con dividendos. Solo los datos sin dividendos me calcula las otras métricas de rendimiento y volatilidad. Entonces vamos a hacer lo siguiente para validar y confirmar lo que les estoy diciendo. Miren, acuérdense que ustedes deberían sacar la data de Yahoo Finance como ya se les he enseñado. Voy a sacar también un video solo específico de cómo extraer la data para los que no lo tienen claro. Yo voy a hacer una fórmula, como ya les dije, que utilizo y que he desarrollado para obtener los datos históricos con dividendos, ¿sí? Entonces tomo el ticker, la fecha de inicio, fecha final, la frecuencia. Esto ustedes no lo pueden hacer, ¿sí? Pero tendrían que descargar la data de Yahoo Finance. Pero el concepto es el mismo. Vamos a hacer acá el precio ajustado, ¿sí? Ahí obtengo los datos. Lo mismo para este otro dato, para el TLT. Bueno, para el IF, mejor dicho, ahorita lo voy a actualizar. Vamos a hacer acá fecha de inicio, fecha final, datos mensuales y solo el precio ajustado. Vamos a poner acá el IF. Listo. Acá, para no perder mucho tiempo con el video, lo que hacemos es, acuérdense, cuando uno ya estructura bien la data, puedes usar las mismas fórmulas y no hacerlo de cero, ¿sí? Acá nuevamente puedo hacer esto. O sea, al final la estructura es la misma. Acá es un portafolio 60-40, tal cual como lo he explicado, solo que la data es diferente. Entonces, vamos a llevar esto acá. Es lo mismo que he explicado. La data de rendimientos igual. Jalamos la fórmula hasta el final, hasta marzo. Y igualmente, todas las fórmulas que hemos hecho acá se repiten porque la plantilla está estructurada de la misma manera. Entonces yo podría copiar las fórmulas y pegarlas. Y vamos a copiar todo esto y pegarlo acá. Entonces imagínense todo lo que he hecho anteriormente replicado a registros con datos, incluyendo dividendos. Entonces, si ven, ahora lo que voy a hacer es editar esto, editar el portafolio y voy a ponerle incluyendo dividendos
Y si vemos el resultado, espero que coincida, es rendimientos 10, 15, 290 y 760, pues 289, 760. Volatilidad 1590, 686 y 976, ¿ves? Porque Portafolio Visualizer te lo da, a pesar que saques datos sin dividendos, te da estos cálculos con dividendos o retornos totales. Y lo más importante es el ratio de Sharpe. No es el ratio del método 1, que es el más simple, no coincide, porque el que usan acá es el método 2. Y si ven el método 2, 061, 028 y 068. ¿Sí? Entonces, con esto lo que les quiero demostrar es que lo que les estoy explicando tiene un fundamento, y la otra ventaja es que ya saben cómo calcularlo desde la base, ¿no? Técnicamente, con los registros. Y más importante aún, que si igual, si quisieran usar otra herramienta, o cuando vean algún reporte y vean el ratio de Sharpe, podrían entender mejor qué es lo que está haciendo, ¿no? Una medida de retorno y riesgo, ¿no? Es un ratio que es compara el retorno con el riesgo sobre una tasa libre de riesgo, como son los bonos del Tesoro americano. Entonces, con eso obtienen el ratio, y se supone que lo óptimo es que el ratio sea mayor, porque un ratio alto lo que quiere decir es que por cada unidad de riesgo estoy obteniendo mucho más rendimiento. No quiere decir que esto sea malo o bueno, solo es de acuerdo a la estrategia de cada uno o el portafolio que uno está haciendo, lo que puede determinar, ¿no? Entonces, yo creo que acá nos quedaríamos. Como les digo, la idea era enseñarles cómo calcularlo. Tienen dos métodos. Este método poco visto en estos videos en YouTube, y el método clásico, el más común. Acuérdense que esto lo usan porque a fin de cuentas no tienes que ser tan fino con tus cálculos, ¿no? O sea, al final entre un 0.65 y un 0.68, bueno, no hay mucha diferencia si se lo tomas exacto, ¿no? Cuando este método de acá tiende a no ser tan fino, cuando el activo es muy volátil, ¿no? Cuando el activo es muy volátil y como tomas promedios, como el KGR o la volatilidad, tiende a desviarse mucho, ¿no? Cuando los activos son menos volátiles, por ejemplo como el IF, te sale un 0.25 método 1, 0.28 método 2, ¿no? Y acá también. Entonces, ya depende de cada uno. Acuérdense que también les he enseñado cómo descargar la página web. Acá voy a copiar el, el link para dejarlo acá. Sería esta la página, ¿sí? De Fred. Y con eso pues tendrían la información, ya saben cómo analizarla o llevarla a estos cálculos, y sobre eso obtener el resultado final del ratio de Sharpe, ¿sí? Bueno, entonces aquí nos quedamos y espero que les sea de ayuda. Muchas gracias.